Buenos días, Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Hoy tenemos un milagro que nos ha regalado Dios a todos nosotros. Haber despertado nos regala un día más de vida. Ese milagro nos regala todos los días, y darle gracias a Dios por estar aquí en el programa Hombres de Valor. Dios me los bendiga a todos. ¿Dónde están esos hombres que van a ir a predicarle a esos matrimonios que se están divorciando, se están matando en depresiones, las mujeres, los jóvenes en el alcohol, en las drogas? Tenemos que salir a predicar el evangelio de ese Dios, el único Dios que resucitó al tercer día. Aquí tengo un invitado, al pastor Oscar, mi hermano. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, hombres de valor, hermano, siervo de Dios, gracias por la invitación a toda la audiencia que está conectada, Dios te bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes, soy el pastor Oscar Castellanos, soy el pastor de la iglesia Ministerios Alcance y qué honor el estar aquí. Siempre es un honor estar contigo, bro. Siempre es un honor compartir contigo la palabra de Dios. Amén, hermano. Pues sabes que hemos agarrado una bonita amistad desde que nos conocimos y ha surgido algo en nosotros que Dios nos ha puesto apasionados por el evangelio, predicando siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando de Abraham y del siervo de Abraham. Entonces, pero el objetivo, el tema va a ser la obediencia y la voluntad de Dios. Estamos bajo la voluntad de Dios, claro, que el día de hoy no quiere nadie ni ser obediente ni estar sometido a Dios. Entonces de eso vamos a estar hablando, pero antes de ir al tema, quiero mandarle saludos al pastor Agustín Guerrero, nuestro patrocinador de Pan de Vida. Dios los bendiga. Pastor. Hay 3 panaderías, tenemos una en la avenida Xochimilco, Camino Viejo, ahí está la panadería Pan de Vida Comalcalco. En la vía corta de Comalcalco a Cunduacán hay otra. También en Cunduacán, en la calle Juárez, antes de llegar al parque, ahí está la tercera panadería. ¿Cómo podemos contribuir nosotros para que sigamos nosotros creciendo, predicando el evangelio? Vayamos, compremos un pan delicioso de cuello, relleno de Filadelfia. Hay varios panes, el budín relleno de Filadelfia, riquísimo. Wow. Pasteles para 15 años, boda, bautismo. Hay unas pizzas que ayer tuve con el pastor y me invitó unas pizzas. Hay con piña, hay con jamón. Diferentes cosas tiene ahí en la panadería Pan de Vida. Vaya, visítela y compremos un pan. También le mando saludos a la escuela Johnson Lancaster, que sigue su promoción de 4,500 pesos e incluye útiles escolares, materiales escolares, uniforme uno de cada uno, un mes de colegiatura gratis. También tiene su beca, pregunten por su beca para los que tienen 2 hijos. Tienen también guardería de tiempo completo. Es una administración nueva donde la escuela está creciendo, pastor. Y mis nietos, yo tengo a mis nietos hijos que viven conmigo, que muchos lo saben, están estudiando ahí. Hasta los sábados y domingos quieren ir a la escuela. Y yo ya quería que los viernes ya se acabaran para no ir sábado y domingo. Entonces... ¿Y 4,500 cuesta la mensualidad? Todo incluye. Todo no, ese por la inscripción. Por la inscripción. Te incluye todo. El material, cuánto te gastas en los libros, en el material escolar, el uniforme uno de cada uno y un mes que te regalan de colegiatura. Sí, te imaginas la inscripción es gratis, pues, sí, más bien. Sí. Entonces, Dios los bendiga. Esa escuela, Johnson Lancaster, está en la colonia entre Buenavista y la otra, donde estamos nosotros, ¿cómo se llama? Colonia La Esperanza. La Esperanza. Entonces, ahí está en la segunda calle. Bueno, les voy a decir, entran por los Quesos Mayas, vamos a hacerle promoción. La primera cuadra a la derecha, ahí está la escuela Johnson Lancaster. Dios los bendiga. Pues antes de entrar, pastor, al tema de lleno, vamos a hablar de Abraham y del siervo de Abraham. Y cómo era obediente. Primero Abraham, sometido a Dios, obediente a Dios. Le dice, trae a tu hijo y haz un holocausto donde lo iba a sacrificar. ¿Te imaginas a Abraham llevando al sacrificio a su hijo? Yo me imagino ese hombre, era ser humano, creía en Dios, se sometía en Dios,
pero también yo creo que iba dándole vuelta a la cabeza a mi hijo, ¿cómo me lo va a sacrificar? Pero había una cosa, era obediente, sometido a Dios y sabía quién era Dios. Claro. Él sabía que lo podía resucitar. Él sabía dónde iba a estar su hijo. Y el día de hoy muchos de nosotros no nos cae el 20 que después de la muerte tenemos la vida eterna. Tenemos que apartarnos nosotros del pecado, pero sobre todo creer en ese Dios que siempre le hemos predicado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el siervo de Abraham, su trabajador, vamos a hablarle, lo manda a llamar y le dice, vas a ir a buscar una mujer con mi parientela, no con los cananeos, sino con la parientela, porque Dios me lo ha dicho así. Y le hace jurar, le pone su brazo en el muslo para que no rompa ese juramento. El día de hoy, ¿cuántas personas no juran y al rato se les olvida y se desvían? Y te imaginas todo lo que llevaba, los camellos, los terneros, la joya para esa mujer. Pero hay algo que me impactó a mí y me sigue impactando. ¿Cómo le dice Dios de Abraham? Yo te ruego que me enseñes a esa mujer, que llegue al pozo y que me dé de beber y que le dé de comer a los camellos, y yo voy a identificar a esa mujer. Yo he orado así, pastor. Quiero decirte que yo le digo a Dios cuando estoy orando, porque yo sé que nos está hablando la Biblia de ese Dios todopoderoso. Es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y el de mañana, el alfa y el omega. Y yo le pido, Dios, ayúdame. El día de hoy, pues yo tengo 58 años, no trabajo, ya no te dan trabajo, perdón, pero Dios me manda el trabajo. Entonces, cuando Dios me manda un trabajo, no lo rechazo, me pongo a trabajar porque es bendición, porque yo se lo he pedido para que no sea yo apartado del evangelio. Pastor. Sí, de hecho creo que es muy interesante todo lo que estamos escuchando acerca de Abraham, y vemos cómo Abraham tenía una fe y obedecía sin titubear, y creemos que, bueno, pues que fue el padre Abraham, ¿no? Pero realmente la obediencia siempre nace de el conocer a quién estás obedeciendo. Porque cuando tú sabes que Dios es el Dios eterno, el Dios que aún Abraham a sus 100 años pudo tener un hijo, y sabes que Dios es el Dios que puede sanar, que puede restaurar, es el único que tiene en sus manos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, una vez que lo conoces, obedece sin titubear. Dice, yo sé a quién obedezco, no me importa incluso entregar a mi hijo, porque yo sé, y yo creo que Abraham sabía que el Señor podía resucitar a su hijo. Que si él estaba obedeciendo un mandato, el Señor de alguna manera le había prometido que su generación iba a ser incontable. Él sencillamente dijo, yo sé que así será. Tal vez si Abraham es un sacrificio, el Señor me levanta del polvo de la tierra que aún me da un nuevo hijo. No sé, Abraham tenía una fe tal y un amor por el Señor porque sabía quién era, y eso lo llevaba a obedecer sin titubear. Hoy en día nosotros olvidamos, creo que es lo que más olvidamos, amén, hermano, porque, ¿sabes? Olvidamos que Dios es el Dios de las circunstancias. Que cuando Dios te quita algo es para darte algo mejor, que Dios puede transformar cualquier circunstancia. Entonces nos olvidamos de quién es ese Dios y preferimos obedecer lo que nosotros pensamos y creemos que es correcto. Decimos, sí, Dios me dice, ¿cómo me voy a poner a hacer esto ahorita? Amar a mi esposa, amar a mis hijos, viendo la circunstancia que tengo. No, quítense de aquí, ahorita no me hablen, estoy preocupado, tengo que resolver. Pero cuando tú obedeces a Dios, a pesar de las circunstancias, el Señor respalda su palabra, porque algo bien dijiste al inicio, pastor, que Él es el alfa y el omega, Él no cambia, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo el mismo Dios, y Él no va a negociar la obediencia. Esto es algo que me encanta enseñar y me encanta transmitir, que el Señor no va a negociar la obediencia. Tú sencillamente obedeces y el Señor responde inmediatamente. Incluso a pesar de las circunstancias en las que tú te acerques. Si el Señor dice, honra a tu padre, aunque no lo hagas con gusto, porque tu papá a lo mejor es agresivo, es mentiroso, es un mal padre, a lo mejor tú no lo haces con el gusto de obedecer a una persona que ha sido muy mala contigo, con tu familia, pero tú obedeces a Dios y dices, Padre, a mí no me gustaría obedecer a este hombre, sin embargo es mi padre
y yo lo obedezco porque te amo a ti. Entonces, cuando tú obedeces, a pesar de las circunstancias, el Señor te respalda, el Señor cumple sus promesas contigo. En Colosenses 3:20, yo me acuerdo ese pasaje: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Adelantito el versículo 22 dice: siervos, obedezcan a sus amos. El Señor no va a negociar tu obediencia, es decir, tú obedeces y el Señor responde. Y es lo que Abraham sabía, que si él obedecía, su obediencia estaba respaldada por ese Dios todopoderoso que es el mismo de ayer, de antier, de hoy, y seguirá siendo el mismo mañana. Entonces, el tema que es obedecer nos lleva a entender primero a quién obedecemos. Y cuando tú conoces que es un Dios de amor, que la Biblia se trata de un amor eterno de alguien hacia ti, que te pide obedecer para tu bien, entonces es mucho más sencillo obedecer. Algo que pongo esta ilustración que hace poquito le comentaba a alguien y le decía: mira, ¿qué harías tú si tu mamá te manda a lavar la ropa? Tú tienes que lavar la ropa y te toca lavarla y te dice tu mamá: hijo, ya lava la ropa porque tienes que lavarla. Entonces tú vas, tú lavas toda tu ropa sucia y entonces después se acerca tu mamá y te dice: ¿sabes qué, hijito? Toma 20,000 pesos por haber lavado la ropa. Tú realmente no esperas, pero ni 50 centavos, porque te corresponde lavar la ropa. Sin embargo, viene tu mamá y te da 20,000 pesos. Yo le pregunté: ¿qué harías tú si eso sucede después de que tú lavas la ropa? Y me dijo: yo hasta voy y quito las sábanas de la cama y digo: mamá, tráeme, quítate esa ropa, te la lavo. Te mueve a más obediencia. Y es lo que hace Dios. Cuando tú le obedeces y el Señor, y empiezas a ver cómo Él respalda tu obediencia, eso te mueve a obedecerle más. Y no solo por lo que Él te da, sino por lo que Él ya te dio. Porque, como comenzaste diciendo, la vida eterna, somos seres eternos, está en Cristo. Por mera gratitud de que no vamos a pasar una eternidad sufriendo en el fuego y en el castigo eterno, eso nos debe de mover a ser agradecidos, sabiendo quién es el Dios a quien estamos obedeciendo. Claro, amén. Mira, hoy vivimos y somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero si estás en pecado y no recibes al único Dios, esa gracia no te va a dar la vida eterna. Claro. Porque es la gracia donde la volvemos libertinaje. Y la gracia salvadora, vivificadora, esa gracia es la que cuando recibimos nosotros como el único Dios que resucitó en la cruz, a los 3 días fue a morir por ti, por mí, se llevó los pecados, ahí nos compró con su sangre preciosa, entonces pasamos a ser los hijos de Dios, familia de Dios, y nos regala la vida eterna. Así es. Pero el día de hoy hemos confundido tanto la gracia en libertinaje. Por eso nos hemos enfocado hoy en hablar en la obediencia y si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Claro. Porque si nosotros seguimos un camino... Mire, la mejor prédica es nuestro testimonio. Yo predico el día de hoy, pero si yo no me someto a Dios, ustedes lo están viendo, no soy obediente a la palabra de Dios, entonces no soy salvo. No le creo a Dios. Yo creo en ese Dios todopoderoso que le hemos visto, que nos dice la Biblia, lo hemos escuchado, que es Jesucristo, el único que fue a morir en esa cruz, el único hombre dado a los hombres para salvación. Mi amigo, estamos hablando del siervo de Abraham. Mira lo que dice, vamos a ir a la palabra en el Génesis capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, como bien decías, pastor. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Era una bendición porque estaba sometido a Dios. Entonces, por añadiduría, llegan las bendiciones. No busquemos las bendiciones nosotros. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe nuestro apuro. Y Él nos va a bendecir. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía,
pon ahora tu mano bajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra, y no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parientela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. Aquí vemos la obediencia, escuchando. ¿Por qué? Porque más adelante le ora a Dios, estando en el pozo, le dice, Dios, mándame esta mujer que me dé de beber y que le dé de beber a los camellos. Y Dios hace y le da de beber y entonces él entiende, esta es la mujer. Dios me la ha enseñado. ¿Pero qué hace? Se postra y le da gracias a Dios. Pero le dice, Dios, el Dios de Abraham. El Dios, hoy conocemos al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Miren, nosotros tenemos que orarle a ese Dios que es el mismo. Conocemos al Dios Trino, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pero es Jehová y es Jesucristo. Entonces yo le oro en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesucristo? Porque está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Y si Él no es, Él está en el medio del Padre y de nosotros. Entonces las oraciones llegan porque bien dice Jesús, tú vienes a mí porque mi Padre te mandó. Todos llegamos porque el Padre es el que nos mueve, el Padre es el que mueve la voluntad, el Padre es el que nos da el discernimiento, el Padre es el que nos tiene aquí. Ese Dios es el que hoy te predico, mi hermano. Ese Dios es el que te va a sanar, ese Dios es el que te va a restaurar. Ese Dios es el que te va a levantar. Si has caído, ese Dios te va a levantar, pero tenemos que creer quién es ese Dios. Tenemos que ser obedientes, tenemos que someternos a Dios. Si yo no hago la voluntad de Dios, déjame decirte que es un Dios vano el que estoy predicando. Yo tengo, como decía Pablo, si yo les predico de la muerte, resurrección del Señor Jesucristo, de Jesús, si no fuera cierto, en vano es todo lo que le estoy predicando. La palabra es viva, es eficaz. La Biblia es una espada de dos filos que penetra tuétanos, huesos, te traspasa hasta el otro lado. Amén. De ahí es Amén. donde estamos viendo la presencia del Espíritu Santo. Es lo que nos tiene aquí. Tenemos que entender quién es ese Dios. Mi hermano, ningún otro Dios es de lo que hablan. Te va a dar la vida eterna, te va a restaurar, sino el Señor Jesucristo. Amén. Déjame decirte, hermano, que la salvación en esta hora está en tu mano, no en la de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú recibes a ese Dios como el único Dios que resucitó de los muertos, que fue al Hades a predicarle a los muertos, que fue a esa cruz a morir por ti, por mí, se llevó los pecados, lo compró con su sangre preciosa. Ese es el Señor Jesucristo, ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios que yo hablo, y ese Dios es el que me mantiene aquí. El diablo me ha querido sacar del evangelio, y ¿sabes cuándo me va a sacar? Nunca, porque yo tengo raíces en Cristo. Yo sé de qué Dios le estoy predicando el día de hoy. Ese Dios es nuestro Padre, ese Dios es el que me fortalece, ese Dios es el que me restaura, ese Dios es el que me da el discernimiento y la palabra por medio del Espíritu Santo. Yo creo todo lo que está en la Biblia. Hermano, estamos viviendo hoy un libertinaje. Hablamos de Dios, pero no nos sometemos a Dios, no somos obedientes en la iglesia. Nos dicen los pastores, vengan a ayunar, vengan a orar, vengan, nada más somos unos miembros de domingo. No, mi hermano, eso no te va a dar la salvación. Necesitamos meternos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ser obediente, someternos a Dios, a la palabra. Si Dios me dice, no te juntes ahí, me lo está diciendo, tengo que apartarme. Si Dios te dice, no tomes ese camino, voy a tomar el otro, porque Dios habla. A mí me ha hablado y a veces soy terco. Y cuando me pasa, yo mismo, mi mente, como ustedes quieren, te dice, Dios te dijo que no tomaras ese camino. Si lo dijo aquel que le dio, hasta un burro me decía que no fuera yo por ahí. Y no le hice caso, era Dios quien me estaba hablando y no quería entender. Hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo, que están en la iglesia,
nada más escuchando, pero no nacen, no saben quién es ese Dios, no saben a quién le oran, no saben a quién tenemos al lado que te puede restaurar. Mi hermano, yo les predico de este Dios. He visto sanidades en mi familia, he visto milagros en mi familia, he visto la mano de Dios en mi familia. Yo me he querido dar depresiones, me he querido dar temores, lo que yo le predicaba, pero Dios me da palabra y me dice, levántate, léete el libro de Elías, cómo se fue a la cueva después de matar a todos esos profetas. Le dice, Jezabel, mañana estarás muerto a esta hora. Y sale corriendo y se va a la cueva. Por temor, le cayó un temor, pero le manda al ángel, le da de comer y luego llega Dios. Levántate, Elías, sal que tu pueblo te necesita. Y me dice Dios, en esa hora yo estaba hablando en la madrugada y le digo, pues dame fuerza, porque el temor es más grande y me está invadiendo. Y ese día me levanté, pastor, y salí a predicar, salí a gritar que yo tengo un Dios vivo, un Dios que un Dios que me restaura, un Dios que me fortalece, un Dios que me protege y me regala la salvación. Amén, amén. Y todo esto que estás contando justamente es lo que nos mueve, ese gran amor que Dios nos ha dado. Dice Juan capítulo 14, el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros decimos que amamos a Jesús es porque realmente le obedecemos. No, a veces no es que sientas mariposas, es como los que ya tienen muchísimos años casados que dicen, yo amo a mi esposa. Tal vez no todos los días se levanta sintiendo que las mariposas le revuelven las tripas, ¿no? Pero tú amas, y amar significa cuidar, proteger, continuar, ceder, platicar, servir, es unidad. Y es lo mismo que pasa con el Señor. Decir que lo amamos significa ser obedientes, continuar. Dice Romanos capítulo 6 que nosotros, que la vida eterna, que cuando hemos sido comprados y esa vida nueva consiste en una santificación que tiene como recompensa la vida eterna. Y eso significa que continuamos, que seguimos. Bien acabamos de leer ahorita en la historia de Génesis 24, a el siervo le dice, el Dios de mi padre, de mi señor Abraham, porque él había visto cómo Dios respaldaba a Abraham, cómo Dios hablaba personalmente con Abraham. El Señor Dios, el Padre mismo dice, ¿quién no le comentaré, no le diré yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Imagínense esa relación. Este siervo había sido testigo ocular de cómo Abraham había sido padre a sus 100 años, después de no haber ya esperanza paterna, después de 90 años de que Sara primero era estéril y segundo, ella, ¿qué posibilidad habría médica y científicamente? Cero posibilidad de embarazo. Él vio todo, él veía el testimonio de Abraham y dice, wow, yo creo en Dios porque he visto lo que hace en él. Y ahorita el pastor Ramón es lo que está diciendo, yo tenía cierta vida y el Señor ha transformado todo en mí. Nadie tal vez me quiere dar trabajo, pero el Señor me manda trabajo. ¿Cómo? No lo sé, pero Él lo hace porque es un Dios bueno y eso lo mueve a obedecer, a continuar. Y justamente ese es el tema de hoy, que obedecemos a pesar de las circunstancias, porque tú ya has escuchado. Yo sé que a tus oídos han llegado milagros y testimonios, pero tal vez tú no conoces a ese Dios. Tal vez tú dices, ¿dónde está ese Dios que hace milagros? ¿Dónde está ese Dios del que pasa eso? No sé, yo no lo conozco. Tal vez no lo conoces porque aún no lo has obedecido. Si es tan real, comienza a obedecerlo, porque ese es el tema. Comienza a seguir en sus caminos. Y yo les cuento un testimonio. Yo cuando iniciamos la iglesia, iniciamos en una oficina muy pequeña que era parte de mi casa. Pequeña, no teníamos la probabilidad, ni la economía, ni éramos la cantidad de miembros suficientes para decir, vamos a techar un terreno de tanto, vamos a comprar un terreno. Sin embargo, el Señor empieza a proveer. Nos donan el lugar como una herencia donde estaba la iglesia. Ya tenía un techo y nos faltaba el piso. Y de repente estábamos orando y llega una familia y nos dice, ¿sabes qué? Venimos a esto, aquí hay una ofrenda. Yo decía, Señor, ¿dónde están esos testimonios de gente que llega y ofrenda para tu obra así milagrosamente? Señor, ¿serás tú ese Dios real? Amén. Y entonces comienza el Señor a enviar personas a apoyar. Y de repente llega
llega alguien y nos da un sobre con todo el dinero que era para tirar el piso. Bueno, luego que viene el piso y que ya había el piso y que ya había todo el calor, la lámina, y nosotros, Señor, sabes que te seguimos, pero necesitamos climas. Y no teníamos para comprar tantos climas de 2 toneladas carísimos. ¿Cuándo lo íbamos a hacer? Pero el Señor veía una iglesia que obedecía, una iglesia fiel, una iglesia que estaba buscándolo a Él, sirviéndole a Él. Y entonces alguien llega y dice, ¿saben qué, hermano? Yo escuché que ustedes quieren poner clima, yo quiero donarlos. ¿Cuántos climas necesitan? No, pues necesitamos tantos, hermanos, yo quiero donar eso a la obra. Y le dije, hermano, pues ¿para cuándo? Hermano, para ahorita. O sea, vamos ahorita, que ahorita los voy a comprar. Y el Señor... Y eso te mueve a más obediencia, eso te mueve a fidelidad, porque empiezas a conocerlo. Y tú ya has escuchado muchas de las cosas tan maravillosas que Dios hace, porque eres el mismo Dios de ayer. El mismo Dios que a Abraham le dio hijo a los 100 años. El mismo Dios que dice la palabra que ese siervo creyó en el Dios de Abraham y fue por esa fe a buscar a alguien porque había escuchado. Tú ya has escuchado de ese Dios, pero tal vez no hayas visto de manera personal lo mucho que Él puede hacer contigo. Yo te invito a que lo sigas y lo obedezcas. Hoy puedes decir, ese Dios que rescató al pastor Ramón y que él habla tanto de esa vida, pues tal vez le pasó a él, no, también te puede pasar a ti. Lo que yo hoy te estoy diciendo, el pastor Oscar habla de gente que llega y da, y que la economía, y que se construye una iglesia desde 0 pesos, porque Dios así lo quiere. Bueno, ese Dios es real y es el Dios que puede responderte a ti en finanzas, en salud, en familia, en economía, restaurar a tus hijos, a tu matrimonio, a todo lo que sucede alrededor de ti, sencillamente buscándolo y obedeciéndolo. ¿Y qué significa obedecer al Señor? Guardar sus mandamientos. Es decir, significa decir, a pesar de las circunstancias, yo busco al Señor. A pesar de que yo veo una nube oscura y que no voy a salir de aquí, yo obedezco al Señor. Ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Salomón, ese Jesús, el Dios de los apóstoles, el Dios que está en la Biblia, el Dios del pastor Ramón, de Oscar, de todos los que vienen aquí a predicar, es el mismo Dios que hoy toca tu puerta y te llama y te dice, hijo, sígueme. Sígueme, deja todo y sígueme. Y significa obedecerlo de manera incondicional. Porque todo lo que Él quiere para ti se traduce en bendición, en bienestar, en esperanza, en amor, en prosperidad, en salud, en medicina. Claro. Yo vi crecer tu iglesia. Yo fui a 2 o 3 reuniones ahí. Lo hacías donde estacionabas tu camioneta. Exactamente. Ahí estaba la iglesia creciendo. Fui ahora. Y yo vi cómo fui cuando el piso era de tierra, fui cuando todavía, no hombre, yo vi crecer ahí esa iglesia y sé de todo lo que mandó Dios, la mano de Dios, cómo está, cuando uno es obediente, cuando uno se somete a Dios. Miren, nosotros estamos en la palabra de Dios, le creemos a ese Dios vivo, le creemos a ese Dios que por añadiduría no dice llegará tu bendición, no dice la palabra de Dios. Bueno, primero busquen el reino de los cielos. Vamos a buscar la vida eterna. Vamos a someternos a Dios. Vamos a ser obedientes. Abraham fue obediente. Cuando le manda y le dice que iba a hacer, y Sara se rió. ¿Se acuerdan? Por eso Isaac se llama, creo que el nombre significa risa. Entonces, pero se desespera Sara y la manda a meterse con la sierva. Y entonces es ahí por los problemas que tenemos el día de hoy, que es un termómetro en Israel. Pero Isaac se siguió creyendo. Dicen que estaba en su fuera de campaña afuera, cuando ve venir 3. Y él sintió, ¿te imaginas qué precioso es eso? Ver venir 3 y uno era Dios. Venían con ellos 2 ángeles y Dios. Y en vez de, no eres digno que pases a mi casa, le lava los pies, le manda a hacer la mejor comida, le mata. Bueno, le hace una fiesta a Dios. Porque el día de hoy nadie quiere estar sometido a Dios, y menos a los pastores. Quieren ser obedientes a la palabra, quieren llevar la palabra como ellos quieran, pastor. Y no es así. Tenemos que creer en la palabra, tenemos que someternos a la palabra. Si Dios te dice honra a tu padre y a tu madre, se van a alargar tus días. Entonces yo le creo, pero si no lo honras, dice, tu vida se acortará.
Entonces yo tengo que honrarlo para que yo sea bendecido. Tengo que honrar a mis hermanos. Sobre todo hay algo que tú hablabas hace rato. Sin amor no hay nada. En vano es todo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque me decía el otro día el doctor Jesús de la Rosa, dice, predicaba Juan ya en su vejez, ya en la iglesia de Pasmo, y dice, ya más salía, dice, ámense unos a otros. Y esa era su predicación, ámense unos a otros. Digo, o sea, yo creo que tenemos que amarnos unos a otros, porque si no hay amor, hay resentimiento, tienes odio en tu corazón, todavía tienes amargura, todavía no estás sometido a Dios, todavía no eres obediente. Mi hermano, es hora de cambiar nuestra vida. Yo pasé ese proceso también. Yo hay momentos que el día de hoy sí me enojo, no voy a decir que no, pero el día de hoy no guardo odio ni resentimiento en mi corazón, porque sé que no voy a avanzar. ¿Te imaginas estar con odio y predicando la palabra y no ser obediente a la palabra de Dios y no tener amor? ¿Y cómo voy a ir caminando, pastor? ¿Cómo voy a ir creciendo? La mano de Dios la he visto la he visto en tu iglesia, la he visto en mi vida, la he visto en varios. Pero ¿saben una cosa? Primero buscamos el reino de los cielos. Primero nos sometemos a Dios y somos obedientes a su palabra. Y donde quiera que nos mande a predicar, vamos. Porque el día de hoy hay congresos. Nadie quiere ir. Hay por ejemplo, hay prédicas que viene un pastor y los trae. Nadie quiere ir. Y la misma iglesia no va, pastor. Sí. Porque no quieren someterse a la palabra de Dios. No son obedientes a la palabra de Dios. Menos a los pastores. Menos a sus líderes. ¿Por qué? Porque no quieren ser obedientes, no quieren estar bajo la voluntad de Dios. Entonces, déjame decirte que tienen al Dios de este mundo, no al Dios verdadero. Y es que la lucha de Satanás es distorsionar la verdad. Amén. Es hacernos un poco más rebeldes, creyendo que eso nos da seguridad y nos da identidad. Hoy en día vemos el empoderamiento de todas las esferas del ser humano. El empoderamiento de esto, no voy a hablar de algo en particular, pero de todo. ¿Qué significa? Yo decido por mí, yo hago lo que quiero, porque es mi cuerpo, porque es mi mente, porque yo soy el dueño de mí mismo, yo soy mi autodios. Y entonces, ¿por qué voy a someterme a alguien, a algo? ¿Por qué voy a obedecer algo que no quiero obedecer? Esa rebeldía nace y está escrita en el corazón del hombre. Esa es lo que el Señor, cuando en Génesis capítulo 6 viene el diluvio, el Señor dice, porque el corazón del hombre es de continuo el mal. Y esa es la realidad. No queremos obedecer, queremos sentirnos dueños, empoderados, hacemos lo que queremos. ¿Por qué yo voy? ¿Por qué? Imagínense que hoy en día tú lees el pasaje de Colosenses capítulo 3 y antes de hablar de hijos, habla de la esposa. En Pedro, donde dice, ¿saben qué? Esposas, sométanse a sus maridos. Hermano, tú predicas eso, te lanzan piedras casi. Porque una mujer, porque... Está empoderada, yo he escuchado de varios. Y realmente ni siquiera es lo que dice la Biblia. Jamás la Biblia habla de que una mujer tenga una posición menor, que esté subyugada, que esté sometida, que esté aplastada. Jamás. El último que va a hacer eso es el Dios que es justo, porque Él nos trata por igual a todos. Él habla de una imparcialidad en cuanto a salvación, para mujeres, para hombres, para niños, para todos es la salvación. Sin embargo, cuando el Señor comienza a decirnos que obedezcamos y empieza a tocar las fibras sensibles de un corazón rebelde, que ¿cómo voy a obedecerle yo? ¿Quién es el pastor para decirme a mí lo que voy a hacer? No. De hecho, el pastor no está puesto ahí para decirte qué tienes que hacer. El pastor está puesto para enseñarte a obedecer esto, a obedecer la palabra. Tú decides qué hacer. Y si tú obedeces la palabra de Dios, entonces te sometes a lo que escuchas cada domingo. El pastor te comienza a decir, mira, dice, a ver, esposos,
amen a sus esposas, trátenlas como a vaso más frágil. Tú tienes que honrar a tu esposa, tienes que tratarla con amor, con cariño. Ella no es tu chacha, no es tu sirvienta, ella es tu ayuda idónea. Trátala con amor. Y entonces alguien que tal vez tiene ese problema en su casa, así como me va a decir cómo tratar a mi mujer, qué le pasa, como si y empieza esa rebeldía del machismo, del hombre, que él es el dueño. Y no es así. Y entonces te cuesta obedecer, pero la realidad es esta, que hay rebeldía en tu corazón. Que todavía tu corazón es un corazón que se somete a la voluntad de Dios. Porque no estamos para nosotros decirte qué hacer. Estamos para guiarte y decirte qué te dice Dios que hagas. Y esa es la gran lucha de hoy. Que no queremos hacer la voluntad de Dios. Que decimos sí amamos, pero amamos en poquito. Sí ama a tu prójimo como a ti mismo, pero bueno, eso hermanito no me cae tan bien. Mira, ¿sabes qué? Yo lo vi, yo lo conozco, yo sé de dónde viene Moncho. ¿Cómo crees que él va a estar predicando ahí? El Señor hizo la obra, el Señor lo transformó y el Señor te manda a amar, no a juzgar. Amén. No seas criticón, chismoso, murmurador, porque eso es pecado. Y eso es lo que no nos gusta que nos digan. Ve lo que ya nos está diciendo, no, es porque si te cala algo, te duele algo, te inquieta algo, es porque tal vez hay un poco de eso en tu corazón. El Señor nos llama sencillamente a amar, a someternos, a obedecer, porque el Señor no va a negociar la obediencia. Tú obedeces y el Señor responde, y el Señor es fiel. Tú obedeces imparcialmente, Él te dice, sométete a autoridad. No, que el tal color y que la transformación del gobierno y que porque el gobierno No, a ver, el Señor no te manda a ponerte al lado de un color, te manda a someterte a la autoridad impuesta por Él, porque aún el malandro está puesto por Dios y con algún propósito lo va a usar para nuestro bien, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que hemos sido escogidos, aún la gente que se pone en los gobiernos. Ahora que hubieron votaciones de magistrados, el Señor habla y dice en su palabra que Él es quien pone a los magistrados, quien pone y quita jueces. Oye, que esa cosa que es para... Mira, tú tienes que obedecer y someterte. Y si tú no fuiste a votar, no te quejes, porque para eso también está eso. El Señor te manda a obedecer, a ser fiel, a someternos. Yo creo que si todo cristiano obedeciera la palabra de Dios, cada ciudad, cada municipio, cada centro integrador, todo el mundo sería un mundo en paz, sería un mundo en orden, empezando por nosotros. Al ver nuestro testimonio, yo creo que el Señor pudiera traer algo aún mejor. Pero no queremos hacer eso, no queremos someternos, queremos rebelarnos, queremos hablar mal hasta de todo el mundo. Y entonces cuando no obedecemos, no vienen esas bendiciones de manera correcta como deben de venir. El Señor extiende su misericordia, pero tal vez no estás obedeciendo en un área y tú quieres ver y es que yo no veo la mano de Dios, pero estás siendo obediente a la palabra de Dios. Hablamos ahorita de la mujer y ahorita estamos hablando cómo Abraham manda a su criado a buscar a una mujer para su hijo Isaac. Él sabía que no podía traer de otro lado esa mujer porque ellos tenían dioses, idolatría. Entonces tenía que mandar a traer de su parientela, porque eran judíos, creían en Jehová, habían visto la mano de Dios. En el desierto sabían quién era Dios. Entonces lo manda y le hace jurar. Y ahí vemos cómo está sometido a Dios y a Abraham, su criado, y es obediente, llega, porque inclusive allá cuando llega le dice el hermano Labán, le dice a él, quédate 10 días, y el padre de Rebeca le dice, quédate 10 días, y luego sale, no, y dice, déjame irme, porque mi señor, mi amo, me dijo que yo me regresara rápido. Entonces le preguntan a Rebeca si se quería ir ese día, y ella dice que sí. Pero todo esto es manejado por la voluntad de Dios. Todo esto es porque estaban sometidos a Dios. Todo esto es porque oraba a Dios y le pedía a Dios. Amén. Él se arrodillaba y cada cosa le daba, veía la mano de Dios, le daba gracias, se tiraba de rodillas al suelo y le decía gracias. A ti te bendice Dios. Y te tiras de rodillas y le das las gracias a Dios, porque a veces el hombre cree que es Él el que hace todo. No, mi hermano, Dios bendice a todo mundo y Dios te bendice a ti. Y más siendo cristiano, tenemos que darle la gracia. Pero de ahí vemos otra vez la mano
la obediencia de la mano de Dios y la obediencia del criado. Hizo todo como le dijo Abraham. No va a buscar a otro lado la mujer para su hijo Isaac. Llegó, hizo lo que le dijo, le dio todo lo que llevaba. ¿Te imaginas el día de hoy? Mandas a un hermano cristiano que tenga tantita puerta abierta al diablo y lo mandas con toda esa cantidad de oro, lo mandas con todos esos animales en el camino. Es que y en el camino se me perdió, se me asaltaron, viene hasta garroteado para que diga que lo asaltaron. Porque no son obedientes a Dios, no se someten a la palabra de Dios. Y él es sometido, le hizo caso porque veía a Abraham, como decías hace rato, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo protegía, cómo Dios hablaba con Abraham, Abraham hablaba con Dios. ¿Te imaginas qué bendición es que Dios visite el día de hoy mi casa con ángeles? Y hay veces que sentimos la presencia de Dios. Hay que darle gracias a Dios cuando esté. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que te ha dado, nos ha dado. Hay que darle gracias por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por nuestros padres. Hay que darle gracias de todo, de tu padre. Viene a propósito el Día del Padre, el domingo, y siempre el padre lo han tenido como, no como el Día de la Madre, hasta hay memes y burlas. Dice, ¿dónde puedo ir? Dice, a comprarle un regalo a mi padre, que está esto que se desborda de la gente. Y todo vacío el centro comercial. O sea, sacan los memes, o donde hay un restaurante. ¿Por qué no tomamos en serio que es el sacerdote de nuestra casa? Es la que nos da la bendición, es la que ora en la noche, es el que intercede por la familia. Digo, un padre debe de estar haciendo eso. Porque ahí nos puso Dios como sacerdote, porque el día de mañana vamos a llegar al tribunal de Dios y nos va a decir, a ver, Joncho, ven, ¿qué hiciste con la mujer que te di? Aquí está. ¿Dónde están tus hijos? Allá están. ¿Y dónde están tus nietos? Aquí están. ¿Y por qué digo? Porque yo estoy orando que mis hijas vengan a los pies. Yo les pido a Dios, ellos saben que si no se meten, no reciben, no se apartan del pecado, van a quedar en el infierno. Yo les tengo que predicar la verdad, aunque me odien, aunque me critiquen, aunque me digan que soy fanático de Jesucristo, pero yo les hablo la verdad porque Dios nos ha mandado a hablar el evangelio, porque así decía Pablo, arrepiéntanse porque no entrarán en el reino de los cielos los borrachos, los idólatras, los fornicarios, los drogadictos, los homosexuales, todo nos lo dice la Biblia. Entonces yo lo tengo que predicar si es palabra de Dios. Yo no puedo sacar el texto de contexto y venirles a decir una mentira para que se sientan bien. No, mi hermano, todos los que creemos en Dios, es el mismo Dios, el de hoy y el de ayer. Ese Dios es Jesucristo. Ese Dios es el que fue a morir por ti y por mí. Ese Dios vivo es el que te estoy predicando el día de hoy. Si tú te arrepientes, tú eres obediente, tú te sometes a la palabra de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a restaurar, Dios te va a sacar de donde estés, Dios te va a sanar, porque Dios es el único Dios vivo que sana, restaura, cambia tu manera de pensar, cambia ese corazón de piedra lleno de resentimiento por uno de carne y lleno de amor. Solamente Dios hace esa cosa. Por eso nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. No seamos como Saúl. ¿Cuántos no he visto mis pastores y siervos que comienzan bien y luego terminan en pecado y en muerte? ¿Por qué? Porque no son sometidos, se olvidan de consultar a Dios, se olvidan de estar en comunión con Dios, se olvidan de hacer las cosas que nos manda Dios, porque no están bajo la voluntad de Dios y no son obedientes. Se apartan, pastor, y entonces dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué ese güey? Si yo lo veía a diario, yo lo veía como predicaba. Abrió una puerta. El diablo está trabajando, el diablo te pone una mujer hermosa, el diablo te pone el dinero, el diablo te dice esta es, y agarras y abres esa puerta y te vas por ahí y acabas revolcándote entre el pecado, porque dice, no te revuelques en el vómito como un perro, no te enlodes como el puerco, límpiate, apártate del mal. Hermano, nosotros tenemos que caminar con la frente alto y decir, yo tengo un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que te puede dar la salvación, un Dios que te puede sanar, un Dios que te puede restaurar. De ese Dios es el que le he estado hablando.
Mira, yo nunca voy a hablar de otros, nos ponen bastantes pasajes aquí de siervos, de mujeres, de hombres que también pecaron, también mataron, también adulteraron. Pero saben una cosa, cuando tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, enderezaron su vida, creyeron a Dios, caminaron con Dios, fueron obedientes, se sometieron a la palabra, porque al día de hoy no podemos hacer la voluntad de nosotros, sino la de Dios. Mi hermano, déjame decirte que la palabra es viva. La palabra es clara, la palabra nos habla, y quien hace la obra es el Espíritu Santo. El pastor Oscar ni yo podemos cambiarte, pero sí te puede cambiar ese Dios el que te estoy hablando el día de hoy, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo, que es Jehová, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios Trino, que dicen uno que tenemos un Dios de 3 cabezas. Ningún Dios de 3 cabezas, tenemos a un Dios de la misma esencia. Si no sabes de metamorfosis, ponte a estudiar qué es eso, porque nos habla aquí de diferentes maneras, en números, en parábolas hablaba Jesucristo, y a veces ni los mismos apóstoles entendían qué hablaba Jesús y les explicaba. Por eso regresó después de la muerte, estuvo con ellos 40 días explicándoles, enseñándoles para que entendieran cuál era la palabra de Dios, que ellos iban a tener también la vida eterna estando con el Señor Jesucristo. El día de mañana vamos a resucitar con el Señor Jesucristo. Pero déjame decirte que si tú no tienes a ese Dios, tú no recibes a ese Dios como el único Salvador y crees que Él murió por ti, por mí en esa cruz y Él resucitó, déjame decirte que no tienes a ningún Dios. Ese Dios vivo es el que te predico. He visto la mano en muchos hermanos cristianos, en familia, inclusive en varios que no están en Cristo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está abierta para el ratero, para el fornicario, para el adúltero, para el chismoso, para el intrigoso, porque está abogando Jesucristo al lado del Padre. Déjalo que se arrepienta, dale chance un minuto. Esa es la gracia, para que venga la gracia salvadora cuando recibimos como el único Dios al Señor Jesucristo. No me cansaré, hermano, de hablar de ese Dios, que es el único Dios que te va a salvar, te va a restaurar, te va a amparar, te va a fortalecer y te va a llenar de tu Espíritu Santo para que tú puedas discernir entre el bien y el mal y puedas caminar en el camino del bien, no en el camino ancho que te dan droga, alcohol, baile, mujeres. No, te va a dar el camino estrecho donde vas a caminar bien, donde vas a amar a tu esposa, donde vas a amar a tus hijos, donde vas a tener una mujer, porque el hombre el día de hoy dice que si antes tenían 20, 30 mujeres, tenemos que leer y entender la palabra de Dios para no hablar herejías. Mi hermano, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Si tú quieres ser salvo, arrodíllate, aparte del pecado y dile a Dios: te recibo como mi único Dios. Amén. El único Dios que te va a dar la salvación. No la da el pastor Oscar ni el pastor Moncho. La da Jesucristo, y ningún pastor puede cambiarte. El único que cambia tu manera de pensar es el Señor Jesucristo. Amén. Y quiero regalarte esta joya, este pasaje, ya que estamos casi concluyendo. Tú que quieres conocer a Dios, nosotros te hablamos desde lo que hemos conocido, gustado, visto, probado. Dios es bueno, Dios es fiel. Tú puedes decir o puedes ver aquí a dos locos predicando, pero nosotros hemos gustado esas bienaventuranzas de Dios, esas bendiciones. Y yo quiero y nos gustaría, y el motivo de que estemos aquí es poder transmitirte a ti lo que nosotros hemos vivido para que tú también lo vivas. Y te regalo esta perla, este tesoro en la palabra. Dice Juan 14, 21, esto lo está diciendo Jesús. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y continúa diciendo: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y dice: y me manifestaré a Él. Si tú quieres conocer al Señor de manera personal, si tú quieres ver todo eso que tal vez aún no has visto y que tú mismo has luchado por verlo, pero aún no llega, tal vez te falta guardar sus mandamientos. El Señor es claro, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda.
Si tú los tienes, pero no los has guardado del todo, yo te invito a que los guardes, Amén. a que luches. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te ayuda cuando tú quieres salir de algún lugar. Dice, y este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Señor quiere manifestarse a tu vida, que tú lo veas, lo gustes, lo sientas de manera personal, de manera real, de manera tangible, que tú puedas decir, alguien me dijo, pero ahora yo lo he vivido, yo viví, conocí, gusté, ya vi que Dios es un Dios real. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para encontrarte con ese Dios? Guarda sus mandamientos. Como ese siervo no titubeó, no se fue a derecha, izquierda, le dijeron, ve y busca. Y entonces él fue a donde lo había mandado y ahí encontró. El Señor te dice, ven y busca, encuéntrate conmigo. Y si tú vienes, lo buscas y guardas sus mandamientos, definitivamente vas a encontrar lo que estás buscando. Te vas a encontrar con el Dios vivo y verdadero, con el único que salva, el único Dios real, el único que hace milagros, que hace maravillas, portentos, que abrió el Mar Rojo, que bajó maná, que envió al pueblo de Israel y lo sacó con mano poderosa de Egipto y lo llevó a una tierra prometida. El Señor quiere llevarte, darte, bendecirte. Todo esto, guarda sus mandamientos y Él se va a manifestar a tu vida. Amén. Amén. Bonita palabra. También le vayan a subir la primero de Juan, capítulo 5. Este capítulo me encanta. Dice, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí nos está hablando del Señor Jesucristo y del Padre. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, lo que decías ahí, pastor, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Dios del día de hoy. Tomará su trono el día de mañana. Y cuando lo veamos venir ya en el cielo, montado en su caballo, déjame decirte, hermano, que será demasiado tarde si no te has arrepentido y no te has apartado del mal. Amén. Porque vendrás y te quedarás en las tribulaciones. Entonces, viene el Armagedón. Estamos viviendo hoy los últimos días y no lo creen, pastor. Wow. Estamos viendo la mano de Dios hoy fortaleciendo a los que creemos en Él, para que no apartando. Porque estamos viviendo como los días de Noé, en unas aberraciones tremendas del ser humano. Todos. Entonces, hoy tenemos que apartarnos del pecado. El SIDA está grande en Tabasco. Somos, creo que, el primer lugar en Tabasco en SIDA. Entonces, hay fornicación, hay adulterio. Si no, sin eso, no hay homosexualidades. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas mal. Y va a venir la destrucción. ¿Por qué crees que vino la destrucción cuando mandó a Noé a hacer el arca? Que se arrepintieran. Y Dios cerró esa puerta. ¿Sí? El arca, y nada más obedecieron los animales. Porque todos los demás no obedecieron. Siguieron emborrachándose, siguieron fornicando, siguieron drogándose. Y el día de hoy es lo que está pasando. Va a venir el día cuando Dios ya venga. Va a ser demasiado tarde. Ya no vas a encontrar la puerta, ya no vas a tener el día de hoy la comunión directa con Dios. Pues es Él el que nos regala la vida eterna. Él es el que te va a fortalecer. Él es el que te va a perdonar los pecados, que ya eso fue a la cruz. Pero tenemos que crecer en esa fe. En esa fe, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces el día de hoy nosotros tenemos que seguir siendo obedientes y sometiéndonos a Dios, pastor. Amén. Pues Amén. Las iglesias necesitamos estar intercediendo por Tabasco, pidiéndole a Dios que ponga su mano sobre Comalcalco, sobre Tabasco,
necesitamos a Jesucristo, a ese Dios verdadero, todos, que nos guarde de esta ola de violencia, que bendiga a todos los gobernantes, que cambie su mentalidad, que les cambie el corazón para que puedan gobernar bien conforme al Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer como cristianos? Bien decías, orando, no criticando, no acabándolo, porque el día de hoy la oración llega al Padre y ese es el que hace todo. Pero si es cuando se desecharon a Samuel y pidieron, les mandó a Saúl, al rey, querían un rey, ahí les mandó el rey. Tenían comunión directa con Dios por medio de los profetas. Hoy tenemos comunión directa por Jesucristo, pero no queremos ser gobernados, no queremos someternos a Dios, no queremos ser obedientes. Mi hermano, déjame decirte que la salvación ha llegado a tu casa el día de hoy. Apártete del mal, pídele perdón a Dios, recibe como el único Dios todopoderoso al Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración, pastor, para terminar y darle las gracias a todos los televidentes y todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga. El tiempo se nos vino encima, hermano. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque has sido bueno. Sí. Gracias, Padre, porque eres hermoso, En el nombre de maravilloso. Jesús, Para siempre has extendido tu misericordia, Señor. Te bendecimos, te alabamos, papito, porque tú eres ese Dios todopoderoso, hermoso y bello, el mismo Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Señor, te damos gracias por las personas que estuvieron en este programa. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú las bendigas, que tú les respondas. Señor, manifiéstate a ellos en el nombre de Jesús. Yo te pido que si alguno de tus hijos el día de hoy está luchando con algo y quiere salir y no puede, que tu Espíritu Santo lo fortalezca, lo transforme, lo ayude, Padre, para que él pueda gustar y ver que es bueno Jehová. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes, sostén a tu pueblo, sostén a tu iglesia, y te ruego que avives ese don que pusiste en el nombre del Señor no Jesucristo, callar, sino para predicar todos los días, Padre, hasta que tú vengas en tu manifestación gloriosa. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en el programa Hombre de Valor. Les esperamos el otro jueves. Tenía ahí una invitación rapidito aquí de la iglesia. Bueno, hay un congreso de varones. Ahorita se los digo rapidito. Nos invitó el hermano con el pastor Franklin y el hermano Luis Córdoba fue el que me mandó. Tienen una semana de Nacional de Acción de Hombres, dice, forjados del reino, la familia y misión, educación, el evangelista Rafael Natarén Cruz estará, pastor Franklin Montejo, que todos lo conocemos, Dios los bendiga a todos. Dice Ministerio del Taller del Maestro en la música, Otoniel y su grupo. Será el jueves a las 7:20 va a comenzar. La iglesia se llama, está en Oriente, primera sección con Malcalco, la iglesia Taller del Maestro. Ahí les esperamos. El jueves hace la invitación el pastor Frankie, el hermano Luis Córdoba, el jueves que viene. El martes estaremos aquí con ellos, le estarán explicando qué va a ser el taller, qué objetivo lleva, pero sobre todo, el objetivo que tengo y tenemos todo es que nosotros cambiemos el rumbo, nos entreguemos al Señor Jesucristo. Dios los bendiga, que el Espíritu de Dios esté con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor.